Bueno, tenemos aquí un arreglo de resistencias en serie. Lo que haremos es hallar la resistencia equivalente mediante el uso del multímetro y con la tabla de colores. Primero hallaremos el valor de cada resistencia con la tabla de colores. Tenemos que la resistencia número 1 es de color rojo, rojo, café, dorado. Nos trasladamos a la tabla de colores y vemos entonces el valor de cada banda y hacemos la respectiva multiplicación, y eso nos da que la resistencia 1 es de 220 ohmios, y así sucesivamente con cada resistencia. Como por ejemplo la siguiente es rojo, negro, rojo. Miramos nuevamente la tabla de colores y vemos que es 2 y 0 por 100, entonces nos va a dar 2000. Bueno, y así hallamos cada resistencia. Luego, esta ya es la fórmula general de la resistencia equivalente en un circuito en serie. Nos dice que la suma de las resistencias va a ser igual a la resistencia equivalente. Procedimos a sumar las 5 resistencias y tenemos que la resistencia equivalente con la tabla de colores es de 2050 ohmios. Bueno, ahora hallaremos el valor de cada resistencia con ayuda del multímetro y para finalizar hallaremos la resistencia equivalente. Procedemos primero a encender el multímetro y colocarlo en ohmios y cogemos los dos cables y colocamos cada cable en cada una de las patas de la resistencia. Entonces tenemos que la primera resistencia que nos había dado de 220 es de 214 ohmios o 0,214 kiloohmios. Ahora procederemos a medir la segunda y la segunda nos dice que es de 1,95 kiloohmios o 1950 ohmios, ¿verdad? Bueno, para medir entonces un arreglo en serie, voy un momento aquí a voltear la protobar. Tenemos que donde empieza la primera resistencia colocar el primer cable y donde termina la última colocar el otro cable, y así tenemos que la resistencia equivalente es de 11,75 kiloohmios. Como podemos observar, para la configuración de la protobar del circuito con resistencias en paralelo, su estructura en la protobar debe llevar una característica, es que sus terminales deben compartir la misma pista vertical. Entonces acá, como podemos observar en la primera resistencia, tomamos un valor de 15 kiloohmios. Esto sacamos el valor teórico con la ayuda de una tabla, como se puede ver acá, de códigos de colores. La segunda es 5,6 kiloohmios y la tercera es 15 kiloohmios. La fórmula para medir la resistencia equivalente, como se ve acá, el recíproco de las resistencias equivalentes es igual a la suma de recíprocos de cada resistencia. Entonces acá reemplazamos los valores y vamos a comprobar el resultado. Vamos a comprobar la resistencia equivalente mediante el multímetro. Lo ponemos en 20 kiloohmios como una escala estándar y comprobamos. Efectivamente da 3,17 kiloohmios. Como se puede observar, la resistencia total es mucho menor que las resistencias que están en el circuito. La resistencia disminuye. Un circuito eléctrico mix es aquel que resulta de la combinación de dos configuraciones básicas, tanto como la de circuitos en serie como la de circuitos en paralelo, como la que vimos ahorita. Acá tenemos un ejemplo de un circuito mixto. Acá lo tenemos gráficamente para que se entienda mejor. Primero que todo, vamos a medir la resistencia equivalente de todo el circuito, que sería 18,83. Por un lado tenemos la resistencia individual, que es de 14,80,
y vamos a comprobar las resistencias en paralelo, que son estas dos. Queda 4,04. Entonces acá comprobamos, efectivamente da 4,04. Entonces el procedimiento para resolver la resistencia equivalente, entonces tomamos primero las resistencias en paralelo y vamos a multiplicar la resistencia 2 por la resistencia 3 dividido en la suma de las dos resistencias. Que tendríamos como resultado una resistencia equivalente ya estando en serie con la otra. Entonces acá está el proceso. Ya después de que hayamos el resultado, lo sumamos y obtenemos la resistencia equivalente total de un circuito mixto. Entonces vamos a comprobarlo. Efectivamente se aproxima a 19. A continuación vamos a preguntarle a Juan Carlos cuál es el funcionamiento de una resistencia. Juan Carlos, ¿nos puedes explicar? Bueno, una resistencia, como su nombre lo indica, tiene como propósito dificultar el paso de los electrones a través de un conductor. Se suele utilizar para modificar el voltaje o la cantidad de corriente que circula por un circuito, bien sea en serie o en paralelo. ¿Nos puedes informar cuál es la funcionalidad de cada línea de la resistencia? Para diferenciar una resistencia de otra, las resistencias establecen su valor nominal a través de un código de colores basado en básicamente 4 franjas. La primera de ellas indica un valor numérico de 0 a 9, la segunda también, la tercera nos indica una potencia de 10, o sea, la cantidad de ceros que tiene, y la cuarta banda nos representa la tolerancia que tiene, es decir, el valor superior o inferior que puede llegar a tener, entre los cuales oscila el valor nominal de la resistencia. Ok, ahora ¿me podrías decir qué es un circuito en serie, qué es un circuito en paralelo? Pues básicamente un circuito en serie es un circuito en el cual las resistencias hacen contacto, por decirlo de alguna manera, una con otra a través de un solo punto, se puede llamar nodo, mientras que en paralelo las resistencias entre sí tienen 2 puntos de contacto. Ok, en esta protobar yo tengo montado 2 circuitos muy simples, cada uno con 3 resistencias, y pues me gustaría saber cuál es uno en paralelo y cuál es uno en serie. Bueno, como estas 3 resistencias comparten este punto nodal y este otro, entonces podemos asegurar que estas 3 resistencias están en paralelo, mientras que esta resistencia y esta solo comparten un punto nodal, esta y esta uno, entonces estas estarían en serie. Ok, y como un dato adicional, pues les voy a contar que en una resistencia en paralelo, una resistencia equivalente va a ser menor al valor de cualquiera de las resistencias que están ahí. En cambio, en uno en serie, el valor de la resistencia equivalente va a ser mayor a las resistencias que hay. Ahora hablaremos sobre los errores que se presentaron durante la práctica. Los principales errores se deben a que no se sabe utilizar la protoboard de manera adecuada o que no se sabe generar el circuito propuesto. Entonces vamos a mostrar un video de cuáles son los principales errores que se generan a la hora de la toma de datos. Ya, bueno. Uno de los errores más comunes es no saber cómo conectar las resistencias. Hay que tener muy en cuenta cómo se utiliza la protoboard. Más adelante explicaremos cómo, para evitar este tipo de errores. Por otro lado, si se miden las resistencias, digamos, solamente las que están en paralelo, el valor no va a ser equivalente al que tiene que dar todo el circuito, las resistencias de todo el circuito, o sea, la resistencia equivalente al circuito. Igual si no se mide desde el extremo de una resistencia hasta el extremo de la otra resistencia. ¿Sí? Que en este caso sí da. De ser de lo contrario, entonces no daría un valor menor, porque daría la suma de estas resistencias. Uno de los errores, como comentábamos anteriormente, era el uso de la protoboard. Hay que tener en cuenta
que en este caso, como se ve en la imagen, la línea 1 es una sola línea, por lo cual lo que está conectada a ella hace parte de la misma línea del circuito, por así decirlo. Si lo conectas todo a esa misma, o sea, las dos terminales, no va a funcionar de manera adecuada, porque va a ser un circuito cerrado, o sea, no va a pasar nada por ahí. Otro error muy común sería a la hora de hacer el circuito en serie, en este caso. Tenemos que tener en cuenta que las terminales tienen que estar, como su nombre lo indica, en serie, de tal manera que entre ellas haya una conexión. Por último está el uso del multímetro. Tenemos que tener en cuenta que este tiene una escala y es muy importante estar midiendo con respecto a esa escala. Si estamos midiendo resistencias, entonces hay que medir en ohmios. Y pues dependiendo de la escala, por eso hacemos primero los cálculos teóricos y luego con eso graduamos más o menos en qué rango tiene que estar el multímetro. Por último, hay que tener en cuenta un error inherente en toda la práctica, que va a ser el error que tiene, digamos, la medición de la resistencia con respecto al código de color.